Imagina que vas sentado en la ventanilla, ya casi llegas a tu destino y de repente en cabina dicen: señores pasajeros, tenemos una pequeña falla en el tren de aterrizaje. ¿Qué pasa si el tren de aterrizaje no baja en pleno vuelo? ¿El avión se desploma? ¿Todos corren por el pasillo? ¿Qué es lo que hace el piloto en ese momento? Bueno, este escenario, aunque es rarísimo, sí ha pasado. Por ejemplo, en el vuelo 16 de LOT, o sea de Polish Airlines, en el 2011 tuvo que aterrizar un Boeing 767 sin tren, literalmente de panza, después del vuelo transatlántico, y aún así todos salieron vivos. Entonces la pregunta de fondo es: ¿qué hace la tripulación cuando el tren no quiere bajar? ¿Y qué tan preparados están en un avión para eso? Bueno, en este video te voy a explicar en 7 puntos clave muy importantes sobre qué pasa si el tren de aterrizaje no baja en pleno vuelo y qué hay detrás de esas ruedas que casi nadie mira, pero que todos necesitamos. Hola, mi nombre es Mauricio Juárez, comenzamos. Punto número 1. ¿Qué hace realmente el tren de aterrizaje? Tenemos que entender bien que el tren no son las llantas de abajo, es todo un sistema crítico del avión. Según explican fabricantes como Airbus y Boeing, su trabajo se resume en 3 momentos clave. Primero, aguantar todo el peso del avión mientras acelera en la carrera de despegue. Segundo, absorbe el golpe controlado cuando el avión toca la pista al aterrizar. Y tercero, permite que el avión se mueva por tierra, o sea el conocidísimo taxeo, rodajes largos, llegar a la puerta de la salida, todo eso. O sea, el tren está trabajando desde que el avión empieza a rodar hasta que se detiene en la terminal. Por dentro no es nada sencillo, no es una llanta inflada y ya. Trae un amortiguador gigante lleno de aceite y nitrógeno, que es como una suspensión de coche pero versión monstruo. Está diseñada para tragarse el impacto de aterrizaje y convertir ese golpe en un movimiento muy suave. Si alguna vez has sentido que el avión rebota tantito al tocar la pista, no es que los pilotos hayan fallado brutalmente, es que el tren absorbe esa energía y acomoda el peso del avión. A eso súmale los frenos de carbono en las ruedas principales, que son lo que verdaderamente ayuda a detener el avión. Estructuras de soporte súper robustas y todo el mecanismo hidráulico y eléctrico que sube y baja el tren dentro del fuselaje o de las alas. Además, el tren está lleno de sensores y seguros que hablan directo a la cabina. Esos famosos avisos de tren abajo y bloqueado o tren retraído salen justamente de ahí. Según los manuales de operación y mantenimiento, los pilotos no se fían solo de lo que ven por la pantalla o por la ventanilla. Confían en la lógica del sensor, que confirman que el tren está en su lugar y asegurado. Por eso, cuando has visto videos de cabina que se fijan mucho en que se prendan las luces verdes, sin esas señales no hay aterrizaje normal. Y aquí viene un dato que casi nadie lo imagina. Según datos que citan fabricantes, el tren representa más o menos entre el 4 y 7% del peso máximo del despegue del avión, pero puede llevar hasta el 20% del costo de mantenimiento a lo largo de su vida útil. O sea, pesa muy poco, pero cuesta muchísimo. Cada ciclo es un desgaste más. Llantas que se cambian, frenos que se revisan, amortiguadores que se inspeccionan, da igual si es un 737 o un Airbus 320. Por eso la industria está obsesionada con meterle redundancias y seguros al tren. No es solo baja y o no baja, hay sistemas hidráulicos principales, sistemas alternos, modos de extensión de emergencia, seguros mecánicos que bloquean el tren cuando está abajo, válvulas que evitan que se retraiga por error en tierra. Todo eso está diseñado justo porque si el tren funciona bien, no hay forma de hacer un aterrizaje normal. Y los fabricantes lo saben. Según documentación oficial y técnica, una parte importante de las pruebas de certificación se va a demostrar que el tren aguanta golpes, aterrizajes duros, fallas principales y escenarios de miedo, sin que el avión se salga de la pista. Punto número 2. ¿Qué pasa con el tren justo después del despegue? Ok, imaginemos un vuelo de Aeroméxico, Viva, Mexicana, Volaris, etc. Acaba de despegar, el avión se separa de la pista, empieza a subir de verdad y en cabina se oye Positive Rate, Gear Up. Eso significa que ya estamos subiendo seguros, ahora sí, hay que guardar el tren de aterrizaje. Es un paso clave para que el avión deje de ser lento y dragón y empiece a volar eficiente. Justo en ese momento las llantas vienen girando aproximadamente entre 200 a 250 kilómetros por hora. Obvio, no las puedes meter así nomás al fuselaje, porque sería como guardar tu coche en la sala con las ruidas, vibraciones, golpes, desgastes. Entonces el sistema primero frena las ruedas
y ya que están quietas, unos actuadores hidráulicos gigantes doblan las piernas del avión, por así decirlo, hacia adentro. Después se cierran las compuertas que tapan el hueco y dejan al avión limpio sin nada colgando al aire. ¿Y por qué tanta prisa? Porque según datos de rendimiento de los fabricantes, volar con el tren abajo genera una resistencia brutal. El avión sube peor, va más lento y se chupa todo el combustible. Para una aerolínea, como ustedes ya saben, el dinero es muy importante aquí. Además, menos margen de seguridad en la fase de ascenso. Por eso el procedimiento estándar de un 737 o de un Airbus 320 es despegar, confirmas que realmente estás ganando altura y el tren de aterrizaje lo bajas cuando ya está posible o cuando esté seguro. Cuando más adelante hablemos de qué pasa si el tren de aterrizaje no baja en pleno vuelo, tienes que tener esta imagen clara. Ese tren que guarda segundos después del despegue no es una llanta ya, es un sistema que frenaste, desplegaste y aseguraste y encerraste dentro de la compuerta. Si algo falla al bajarlo, no es solo porque salió la llanta, es que uno de los mecanismos más importantes del avión no logró hacer el proceso al revés. Ahí es donde la cosa se pone algo seria y donde empiezan los procesos de emergencia. Punto número 3. ¿Por qué el tren se baja con tiempo antes de aterrizar? Aquí viene una parte clave del vuelo que casi nadie pela, pero que define si el aterrizaje es tranquilo. En el momento en el que baja el tren de aterrizaje, imagina que el avión ya viene estabilizado en aproximación final. Flaps configurados, una velocidad controlada, alineado con la pista. En ese tramo, cuando estás a unas cuantas millas del aeropuerto, el piloto selecciona en la palanca Gear Down, o sea, tren abajo, y ahí empieza la coreografía. El tren del avión se despliega, los seguros mecánicos se encajan, se encienden unas indicaciones muy claras que el tren está abajo, alineado y bloqueado. En muchos aviones son 3 luces verdes, una por cada tren, y en cabinas más modernas aparece en pantalla el estatus del tren. ¿Por qué lo bajan con tiempo? Obviamente primero es por la seguridad. Las aerolíneas como Iberia, Aeroméxico y Volaris, etc., entrenan a sus pilotos para extender el tren cuando ya están en fase final de aproximación, con velocidad moderada y suficiente altura para reaccionar si algo no cuadra. El tren se baja normalmente cuando pasa cierto punto de referencia en la aproximación para que, si una luz no se pone en verde, todavía haya margen para hacer procedimientos especiales, irse al aire o usar el sistema alterno. No es un a ver si entra, es un lo bajo con margen por si hoy se quiere poner especial. Además, el tren abajo no solo es para aterrizar, también ayuda a frenar el avión en el aire. El puro tren extendido genera un montón de arrastre, o sea, resistencia aerodinámica. Es como si le sacaras un gancho a un paracaídas. Eso le sirve a la tripulación para perder un poquito más de velocidad y energía antes de tocar la pista, sin tener que hacer maniobras raras. Por eso ves que ya cerca del aeropuerto el avión empieza a vibrar un poquito más de lo habitual y se escucha un clásico crunch. El tren bajando es normal, es parte de eso. En muchas aerolíneas el checklist de aterrizaje incluye una frase que seguro has oído en películas: Landing Gear Down. Eso es el copiloto confirmando en voz alta que las 3 indicaciones están en verde, o sea que los trenes están abajo y asegurados. Si una de esas luces no está como debe, no se ignora como sí. Se aplica de inmediato el procedimiento de tren no asegurado. Se consulta la lista de emergencia y se coordina con la torre. Según los reportes de seguridad que publican los organismos como la IATA y la OASI, la determinación temprana de anomalías en el tren es clave para que un evento potencial grave termine en un aterrizaje controlado o incluso en un regreso seguro al aeropuerto. Punto número 4. ¿Qué hace la tripulación si el tren no baja normal? El piloto selecciona, por ejemplo, Gear Down y una luz no se pone verde o suena una alarma indicando que el tren no está seguro. Bueno, en ese escenario real que está previsto en los manuales, aquí no es pánico, aquí es seguir el procedimiento paso a paso. Primero, es lo básico. Los pilotos hacen algo así como un reinicio elegante. Revisan si la palanca realmente está en posición de tren abajo, checan si algún break, estos pequeños interruptores de protección eléctrica, se botó o algo por el estilo, o si en las pantallas hay alguna indicación rara de presión hidráulica o eléctrica. Es como cuando tu compu se traba y haces la revisión rápida antes de apagarlo. Si estás conectado, si estás en Wi-Fi, pero aquí lo hacen siguiendo una checklist que viene en el QRH, el Quick Reference Handbook. Es un libro súper choncho
que traen en la cabina para en caso de emergencias y anomalías y anormalidades. Primero se descarta que sea un simple tema de selección o de energía. No se asume lo peor desde el segundo 1. Si eso no basta, viene el plan B, el sistema alterno. Casi todos los aviones comerciales traen un segundo camino para bajar el tren por si el sistema principal falla. Puede ser una bomba eléctrica de energía, un circuito hidráulico o incluso un sistema manual. En muchos aviones como Airbus y Boeing modernos tienen palancas o manivelas que cuando las activas liberan unos seguros mecánicos y alimentan el tren con otro. Según los manuales de operaciones que publican los fabricantes, el evento de Abnormal Landing Gear ya viene descrito con pasos muy claros. Y mientras ellos hacen todo eso, van en comunicación con mantenimiento de la aerolínea en tierra, que les puede decir, oye, vemos tal cosa en el sistema o intenta tal procedimiento alterno. Y si el sistema alterno tampoco responde, entonces viene el famoso plan C, la caída por gravedad. Ahí lo que se hace es soltar los seguros para que el tren caiga literalmente por su propio peso y el viento relativo termine de encajarlo en su sitio. En algunos modelos hay una palanca de emergencia que abre unas válvulas y deja que las patas del avión se desplomen hacia afuera. Es un poco glamuroso, es muy poco glamuroso, pero súper efectivo. Ya no dependes de la presión hidráulica, dependes de la física básica. Obviamente, mientras todo eso pasa, el avión no está a la buena de Dios. Los pilotos coordinan con el control de tránsito aéreo para tener espacio, con aerolíneas para calcular combustible extra, decidir si dan esperas, si se desvía a otro aeropuerto o si regresan al de origen. Para el pasajero quizás solo se sienta como estamos dando vueltas, pero en cabina se está jugando un gran ajedrez ahí. Punto número 5. ¿Y si de plano el tren no baja? Si el piloto ya intentó bajar el tren por la vía normal, por el sistema alterno, hizo la caída por gravedad y aún así un tren no baja o el tren de nariz viene torcido, ahí ya no es un problema menor, ahí ya se activa el escenario de aterrizaje de panza. Primero se declara en emergencia formal, el comandante lanza al radio las palabras clave internacionales conocidas como Mayday o Pan Pan, que esto significa como un tal de denme prioridad total, algo serio está pasando con mi avión. Tránsito aéreo limpia el espacio alrededor y el aeropuerto entra en modo de emergencia. Bomberos, ambulancias, equipos de rescate, todos se colocan en las orillas de la pista, listos para seguir el avión. En reportes reales, como el famoso caso de Lod en Varsovia, con un 767, esto fue clave para que todos salieran ilesos. Después viene algo súper lógico, pero que casi nadie piensa: bajar peso. Los aviones tienen un peso máximo para aterrizar y si llegas muy pesado a un aterrizaje brusco, el riesgo estructural se dispara enorme. Entonces los pilotos se quedan dando esperas, quemando combustible para aligerar el avión. En algunos modelos y procedimientos se puede incluso descargar combustible en zonas específicas designadas para eso. Los fabricantes explican que aterrizar más ligero reduce muchísimo más el esfuerzo sobre las alas, fuselaje y en este caso la panza, que va a raspar directamente con la pista. Mientras tanto, adentro del avión la tripulación de cabina se pone en modo ultra profesional y empieza la preparación de los pasajeros. Aquí se hablaría distinto en un vuelo normal. Te explican las posiciones de impacto de forma muy clara, te recalcan cómo llevar bien ajustado el cinturón y te dicen exactamente qué hacer cuando el avión se detenga. Dejar todo, seguir las instrucciones y dirigir a las salidas de emergencia. Según los requisitos de entrenamiento que marcan autoridades como la OASI, la Agencia de Aviación Civil, las aerolíneas incluidas como Viva, Volaris, Aeroméxico, Mexicana practican estos escenarios en simulador varias veces al año. Es algo que ya tienen súper ultra mega estudiado. En tierra, la pista también se prepara, dependiendo del país y del aeropuerto. Se puede usar espuma especial sobre la pista para reducir chispas y riesgos de fuego cuando el fuselaje toque directamente el pavimento. No siempre se hace porque también tiene temas de visibilidad y fricción, pero lo que sí es el estándar es esto: los servicios de emergencia se despliegan a lo largo de la pista listos para entrar en acción en el segundo 1. Después de llegar, el piloto busca una aproximación lo más estable y suave posible. Si alguna pata, si bajó, primero apoyas esa parte del avión para que aguante algo de peso y luego deja el resto de la panza tocando la pista. Cuando el metal raspa, se ven chispas, humo y partes que se doblan, pero el avión está diseñado para soportar eso sin desarmarse al primer toque. Los tanques de combustible en las alas van protegidos y calcula todo para minimizar el riesgo de fuga o incendio en ese tipo de maniobras.
Cuando el avión por fin se detiene, viene la evacuación, se cortan motores, se cierran las válvulas de combustible, se desconectan sistemas eléctricos y si hace falta, se ordena evacuar. Se despliegan los toboganes, los sobrecargos gritan instrucciones claras y la gente sale lo más rápido posible. Hay pruebas de certificación donde se exige que un avión se puede evacuar en menos de 90 segundos, incluso con algunas salidas bloqueadas. Así que toda esa coreografía está pensada para ser muy rápida y eficiente. Sí, un aterrizaje de panza se ve brutal en un video, da para muchos titulares y clips, pero cuando se sigue el procedimiento tal cual lo entrenan, la probabilidad de que todos sobrevivan es muy alta. El caso del LOT que mencionaba hace rato lo demostró. Aterrizaje completo, sin tren, chispas, humo y todo. Y todo el mundo abajo caminando por los toboganes. Ahora, el punto número 6. Te voy a explicar el caso muy famoso del vuelo 16 LOT de Polish Airlines en el 2011. Este era un Boeing 767 que venía de Estados Unidos a Varsovia. En la aproximación descubren que el sistema hidráulico tiene problemas y el tren no baja ni con el sistema normal ni con el alterno, literalmente con nada. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No se inventan nada raro, obviamente se van por el manual. Declaran emergencia, se coordinan con el aeropuerto y las autoridades polacas, preparan la pista con equipos de bomberos, ambulancias, todo el show. El avión da varias esperas para quedarse sin combustible. ¿Qué son estas esperas? Pueden ser 360 o simplemente hacen una vuelta muy pronunciada. Llegan lo más ligero posible y el capitán decide hacer aterrizaje de panza total controlado. El 767 se posa sobre el fuselaje, se saca chispas, se arrastra por la pista, pero se detiene alineado sin romper las alas ni salirse. Según los reportes oficiales, iban más de 220 personas a bordo y no hubo ni un solo fallecido ni lesiones graves. Luego está lo que casi todo el mundo vimos en tele, el JetBlue 292 en 2005, un Airbus 320 en Estados Unidos. Ahí se bajó el tren de nariz, pero completamente torcido y casi 90 grados. Imagina ver eso en la pantalla chica y que esté todo chueco. Los pilotos hacen lo que toca, mantienen el avión en el aire varias horas para gastar el combustible, se desvían a Los Ángeles y mientras tanto las cadenas de televisión lo transmiten en vivo. En la aproximación final el comandante mantiene el morro arriba el mayor tiempo posible. Aterrizan primero con el tren principal y dejan que la nariz toque hasta el final. Cuando por fin la nariz baja, las llantas delanteras se desgastan, revientan. Salen chispas, humo, pero el avión se queda en la pista. Los bomberos están ahí listos y de nuevo, 0 muertos, 0 heridos y esa tripulación tenía aproximadamente 140 pasajeros. Y no son casos aislados, por ejemplo, como el vuelo 262 de Malev en el año 2000, un Tupolev, un 154, que llega a tocar pistas sin tren por error, se arrastró, volvió a despegar y luego aterrizó ya con el tren abajo. Resultado, el avión terminó muy dañado, pero los 94 pasajeros salieron ilesos. El reporte de seguridad se repite el mismo patrón una y otra vez. En la gran mayoría de aterrizajes de panza o con tren problemático, cuando la tripulación sigue los procedimientos, el saldo es el mismo. Fierros lastimados, el ego de la aerolínea golpeado, pero la gente caminando por la pista, contado la anécdota. Pero vale mucho más que la gente salga caminando por la pista. ¿Y por qué pasa esto? Porque los aviones están diseñados con un margen brutal. El fuselaje tiene refuerzos, la estructura aguanta más carga de lo que ves en un aterrizaje normal. Y sobre todo porque los pilotos y sobrecargos están totalmente entrenados para ese tipo de escenarios, una y otra vez en algún simulador. No es un a ver qué se me ocurre hoy. Hay un checklist, hay perfiles publicados, hay coordinación con control de tránsito aéreo, despacho y bomberos. Y como hemos visto en aerolíneas grandes, desde el LOT hasta el JetBlue, se toman muy en serio esos simulacros justo para que el día que pase sea solamente un susto mediático más que una tragedia. Ok, vamos con el último punto. Lo primero que casi nadie le dice al pasajero, el tren de aterrizaje no es unas llantas y ya. Está lleno de sensores y seguros que le dicen a la cabina si cada pata está abajo, alineada y bien bloqueada. Si algo no cuadra, el avión no solo prende una luz roja dramática, lanza mensajes específicos para la tripulación. No es un siento que algo está raro, es una información muy clara y monitoreada. Luego viene la parte humana. Los pilotos y sobrecargos no se ponen a improvisar. Para cada tipo de fallo de tren hay un checklist
análisis y procedimientos de emergencia con pasos súper concretos, que revisan primero qué sistema alterno usan, cuándo declarar emergencia, cómo preparar la cabina, y todo eso se practica en sus simuladores de vuelo. Para los pasajeros es decir que es su gran pesadilla, pero para ellos es un escenario más de entrenamiento. Por ejemplo, en aeropuertos como el ICM, Guadalajara o Monterrey hacen simulacros de emergencia justo para coordinar bomberos, ambulancias, servicios médicos y torre cuando un avión declara emergencia por tren. No está sorprendiendo a nadie, esta es una actividad o un plan que ya está muy ensayado en los aeropuertos. Los problemas serios de trenes son rarísimos comparado con los millones de vuelos que hay en cada vuelo. Es mucho más probable que un vuelo se retrase por clima que termines en un aterrizaje de panza. Así que si alguna vez escuchas hay una indicación del tren que estamos revisando, no significa que hasta aquí llegamos, significa que están haciendo planes A, B, C y D en un sistema diseñado justo para que incluso en un escenario feo, lo más probable siga siendo que todos bajen caminando por la pista, contando una gran anécdota. Y ahora que ya sabes qué pasa con el tren de aterrizaje no baja, te vas a fijar mucho más en esas ruedas la próxima vez que estés por la ventanilla. Si te gustó el video, dale like y compártelo, de verdad me ayudarías muchísimo. Mi nombre es Mauricio Juárez, nos vemos en la próxima.